Buenas tardes, profesora. El día de hoy nosotros vamos a ver el desarrollo temprano del cerebro embrionario, neurulación. A mí me tocó la definición. Bueno, neurulación podemos definir como el proceso morfogenético que partiendo de un embrión trilaminar y prácticamente plano, conduce a la formación de una estructura tubular llamada tubo neural. Este proceso ocurre en la tercera a cuarta semana de desarrollo y a partir del tubo neural se formarán las estructuras básicas del sistema nervioso. Esta etapa es especialmente sensible a determinados teratógenos que conducen a la formación de malformaciones congénitas llamadas defectos del tubo neural. Proceso de la neurulación. El proceso de la neurulación lo estamos dividiendo en 5 partes: placa neural, surco neural, pliegue neural, cierre del tubo neural y formación de la cresta neural. Ya vamos a empezar primero con la placa neural. Placa neural. El endodermo dorsal se engrosa por acción inductora de la notocorda. Ese engrosamiento origina la placa neural, precursor directo del sistema nervioso central. Ya. Surco neural. La placa neural se invagina en la imagen media formando el surco neural. Como podemos ver, esto es el surco neural en la imagen. Es comparable a un pliegue que comienza a unirse en el centro. 3. Pliegue neural. Los bordes de la placa se elevan formando el pliegue neural a ambos lados, como podemos ver. Eso en la imagen está a ambos lados. En el vértice de estos pliegues se localiza la célula de la cresta neural. Ya. 4. Cierre del tubo neural. Los bordes de la placa se elevan formando los pliegues neurales a ambos lados y se van cerrando, como ven. En el vértice de estos pliegues se localizan crestas neurales. Cresta neural. La cresta neural son las células de los bordes de los tubos se independizan y migran a distintas regiones del embrión. Forman estructuras claves como los ganglios nerviosos, melatocitos, médula adrenal, tejidos del sistema nervioso periférico. Buenas noches, licenciada. Bueno, yo voy a explicar lo que es la igualación. La igualación es la sincronización en el cierre del tubo neural. Esto significa que una parte del cerebro no se ha llegado a cerrar completamente. Tenemos lo que es la función, asegura la continuidad y simetría del sistema nervioso. También tenemos lo que es defectos de igualización, lo que es la anefasia y la espina bífida. La anefasia es el fallo en el cierre del neuroporo cefálico. Esto significa la ausencia del encéfalo anterior. Y en la espina bífida tenemos el fallo en el cierre caudal, lo que significa defectos en la médula espinal. Por último, tenemos la correcta igualación garantiza un sistema nervioso funcional y completo. Muchas gracias. La neurulación está regulada por señales moleculares que coordinan la comunicación entre tejidos. Tenemos 4 tipos, 4 factores, que son BMP, conocidas como proteínas morfogénicas óseas. Estas promueven que el ectodermo se diferencie en piel, pero deben ser bloqueadas para permitir la formación del tejido neural.
Segundo punto tenemos knocking y chorning. Estas actúan como inhibidores de BMP, lo que facilita el desarrollo de neuroectodermo. Como tercer punto tenemos a Sonic Hedgehog, que producida por la notocorda determina la polaridad ventral del tubo neural, en especial en la región que dará origen a la médula espinal. Como último punto tenemos a WNT y FGF, que estas intervienen a la proliferación en la organización del tubo neural, definiendo qué zonas forman el cerebro y cuál es la médula espinal. En un contexto embriológico, estas moléculas funcionan como señales químicas que orientan a cada célula sobre su identidad y su rol específico. Yo les voy a explicar la relación de la neurulación con los tejidos circundantes. La neurulación en el proceso embrionario que forma el tubo neural, estructura que da origen al cerebro y a la médula espinal. Lo más importante es que no ocurre de forma aislada, sino gracias a la interacción de las tres capas geminativas que son las ectodermo, mesodermo y endodermo. Empezamos con el ectodermo. Aquí se forma la placa neural, un engrosamiento celular que se pliega para crear el tubo neural, futuro sistema nervioso central. Las zonas laterales del ectodermo original, la epidermis, es decir, la piel, en los bordes de la placa se desarrollan las crestas neurales, que darán lugar a ganglios nerviosos, melanocitos y parte de estructura cardíacas. Pasemos al mesodermo. En su interior destaca la notocorda, el principal inductor del sistema nervioso. La notocorda secreta la proteína Sonic Hedgehog o SHH, que envían una señal al ectodermo para que se diferencie en el tejido neural. Además, los somitas, bloqueos de mesodermo, contribuyen a la segmentación de la médula espinal y guían a la salida de los nervios periféricos, asegurando que cada par de nervios salga en el sitio correcto. Finalmente, el endodermo. Aunque no forma directamente el tubo neural, brinda soporte y organización a la notocorda y ayuda a que las señales químicas lleguen en el momento adecuado, permitiendo que la inducción neural ocurra de manera ordenada. En conjunto, la neurulación es un proceso cooperativo. El ectodermo aporta las células nerviosas, el mesodermo envía las señales de activación y el endodermo asegura la estabilidad del entorno. Ninguna capa trabaja sola. Existe un diálogo embrionario constante que garantiza la correcta formación del sistema nervioso. Por eso en embriología la neurulación se considera un ejemplo clásico de inducción embrionaria. La notocorda instruye al ectodermo para crear una estructura completamente distinta al tubo neural. Gracias. Y acá hay una lámina que va a explicar. En la zona rosada observamos el ectodermo. La capa más externa, aquí se forma la placa neural que se pliega para dar origen al tubo neural, futuro cerebro y médula espinal. El ectodermo que queda en la periferia se convierte en epidermis, es decir, la piel. En la zona naranja vemos el mesodermo. La notocorda es en el centro, es el principal inductor, secreta la proteína Sonic Hedgehog, SHH, que ordena al ectodermo transformarse en tejido nervioso. A los lados están las somitas, que ayudan a segmentar la médula espinal y a guiar la salida de los nervios periféricos. En la parte inferior, en amarillo, encontramos el endodermo, que no forma directamente el tubo neural, pero brinda soporte. Su función es organizar y sostener la notocorda, asegurando que las señales químicas lleguen a tiempo. En conjunto, esta imagen